La fundación de Bizancio se hizo en la madurez de la colonización, cuando los sistemas de navegación en el siglo VII ya eran muy avanzados, se podía retar al Bósforo y navegar por él, y de ahí que surgiera la necesidad. Los megarenses lo hicieron, fundaron, los habitantes de Mégara, que está al oeste de Atenas, fundaron primero Calcedonia, al lado derecho, al lado asiático del Bósforo. Y una vez que conocieron el sitio y la zona, pensaron que era mucho mejor el lugar de Bizancio, el lugar del lado occidental. Ahí había una zona elevada, prometedora para una colonia, para controlar visualmente el paso hacia el Bósforo, y un entrante marítimo o fluvial, es un río que se ensancha como ría, que es el Cuerno de Oro, que servía de puerto natural, o una apertura a eso fantástica, ¿no? Y decidieron crear Bizancio poco después de la fundación de Calcedonia. Eso ocurría hacia el 660, 658, dirigido todo eso por un tal Bizas, que es un nombre local. Seguramente lo vemos aquí representado en una moneda como indicio de una fusión, como era normal en estos casos, de gente griega que se une a gente del lugar para crear una nueva población, esa fusión, como hicieron aquí en los marselleses, bueno, los masaliotas o focenses, cuando crean Ampurias, Emporión, se unen también a los indiquetes del lugar y crean juntos, aunque dirigidos por ellos, la colonia de Emporión. De modo que ahí vemos, insisto, la ubicación de Bizancio. Se eligió una gran loma, como decía antes, donde se ve, aquí se ve el palacio de Topkapi y los salientes de la Santa Sofía, que está a la boca, como digo, del Bósforo, y aquí se ve la entrada amplísima del Cuerno de Oro, ¿no? Que hoy día está tomado desde la Torre Galatea, la Gálata, perdón, que es una torre magnífica que está en la parte norte de Estambul y permite ver estas vistas estupendas, como vimos hace poquito, nosotros mismos. Esta sería la ubicación, es un mapa que vamos a ver repetidas veces. La ciudad griega ocupaba solamente la zona alta, era una pequeña colonia, evidentemente, no tenía mucha superficie, como decía, pero aquí podemos ver, esto va a ser el desarrollo de la ciudad de Bizancio, luego Constantinopla, y se conoce muy poco, prácticamente casi nada. Hay alguna descripción, algunas alusiones. Tenía una acrópolis, digamos, si nos ponemos ahora viendo una reconstrucción ideal, pues tendría una acrópolis con los templos, de los que se hablan en algunos datos de las fuentes, un estadio, una ágora pequeña situada junto a una zona portuaria en la zona del Cuerno de Oro, digamos en la zona. Esto es lo que hoy en día prácticamente ocupa Topkapi y la explanada donde están Santa Sofía y el comienzo de la plaza de Sultan Ahmed en la zona, digamos, principal histórica de Estambul. Como digo, la ciudad se desarrolló, la colonia griega, con una cierta rapidez, con una notable prosperidad por los datos que se tienen, y enseguida estuvo sometida a la tensión entre los dos mundos en los que se situaba, ¿no? Por ejemplo, la conquistan los persas cuando se enfrentan al mundo griego y tienen lugar las famosas guerras médicas. Luego se la apropian los espartanos y los atenienses, lucha contra ellos o la quiere tomar también Filipo de Macedonia, se apodera de él Alejandro. O sea, Bizancio es un punto de fricción por su importancia estratégica. Pasó a la órbita de Roma cuando Roma ya estaba extendiéndose también por el oriente mediterráneo, primero como ciudad muy autónoma, y por fin Vespasiano la incorpora a la provincia de Bitinia y luego provincia del Ponto, que era más o menos la que se ve señalada en este mapa. Aquí estaría, por supuesto, Bizancio. Cuenta Polibio, no quiero extenderme en ello, que en su tiempo, o sea, siglo II a.C., dice: desde el mar los bizantinos ocupan el lugar mejor situado de todo el mundo, aunque por tierra sea más desfavorable. Por mar, Bizancio está junto a la entrada del Ponto Eusino, en posición dominante, y ningún mercado puede entrar o salir de él sin su consentimiento. Es decir, se nota que tiene una clave comercial que la hizo muy rica. En época romana, la ciudad no creció mucho respecto de la colonia griega,
más o menos tendría la superficie que abarca esta nueva línea roja, como se ve, muy poquito más grande que la parte antigua. Tendría el ágora antigua estaba por aquí, pero ahora el ágora se debió desplazar hacia el centro, a lo que será ya luego definitivamente la plaza principal, donde se puso el Augusteón, que veremos luego, y otras cosas. Ya hubo o se dejaba libre el territorio que ocupará un lugar principal, o un edificio principal, que es el hipódromo, y también va a estar cerca la zona, digamos, palaciega u oficial, que veremos que ocupará este sector en el futuro. Pero, como digo, la ciudad ya tenía un acueducto que será restaurado en época de Valente, no vamos a verlo, pero en definitiva ya empezaba la ciudad a tomar forma respecto de lo que iba a ser en el futuro. Por ejemplo, en la plaza del Foro se conoce por los textos una imagen de bronce del dios Helios, que siempre fue muy importante en este lugar. Lo llamaban Zeuxipost Zeos, el dios de los caballos. Veremos que luego hay imágenes de caballos en Constantinopla muy importantes. La necrópolis de la ciudad estaría por esta zona, que es donde hoy está el Gran Bazar y la Universidad Antigua de Estambul. Por ahí estaban las necrópolis antiguas. A fines del siglo II, sin embargo, como también se recuerda en la introducción, la ciudad fue prácticamente destruida, porque se puso del lado en las guerras civiles que siguieron al gobierno de Cómodo. Estamos hablando ya de muy avanzado, fines prácticamente del siglo II, después de Cristo, se entiende. La ciudad entra en el conflicto de la guerra civil que se desencadenó, como digo, a la muerte de Cómodo, se pone del lado de Pescenio Níger, que era el contrincante de Septimio Severo, y Septimio Severo no perdonó esto a la ciudad, la sitió durante varios años, fue terrible el sitio, la destruyó, hubo hasta canibalismo para soportar la presión de nuestro querido Septimio Severo del otro día, pero al final la ciudad, como digo, tuvo que sufrir una total destrucción. Ya el hijo de Septimio Severo, que empezó a gobernar en vida de su padre con él, Caracalla, vuelve a recuperarla. Tratan de rehacer la ciudad, sin ampliaciones, pero con un nuevo trazado, hace muchas cosas. Y al cabo del tiempo, aunque hubo otras destrucciones, fue una ciudad con mucho sufrimiento histórico, el gran emperador Constantino, al que vemos aquí en un cabezón de una estatua colosal que se halla en los museos capitolinos de Roma, Constantino decide, en un proceso político que ustedes conocen y que yo no voy a explicar, de que quiere reunificar el imperio después de la división a la que había sometido Diocleciano, todo este lío de la época en la que Roma empieza a sentir que no podía soportar su propia grandeza, su propia enorme dimensión imperial, pues Constantino, digamos, quiere rehacer el imperio y decide que la capital va a ser justamente la vieja Bizancio, que la llamará, al tomarla él como ciudad nueva, una Nea Roma, la llamará Constantinopla. Se llamará Nea Roma, pero enseguida tendrá un nombre muy típicamente a la manera helenística, igual que hacía Alejandro con Alejandrías o las muchas Alejandrías. Aquí lo hará también Constantino, como un soberano de imitación helenística, de imitación alejandrina, la llamará Constantinópolis, Constantinopla. Tenía muchas razones para elegir este lugar, aparte de que estaba más cerca de los frentes más activos de guerra, etc. Pero en Constantinopla él podía hacer una nueva ciudad que en Roma era imposible, sobre todo porque tenía que ser una nueva Roma marcada por el signo de la nueva religión, el cristianismo, entre otras cosas, que determinaba el nuevo centro político, el nuevo centro ideológico que le iba a servir a Constantino para gobernar su imperio. Él construyó, porque se empieza la cristianización con Constantino del paisaje de las grandes capitales de Roma. Es esto lo que hablaba en mi conferencia, la idea de que él, en Bizancio, como en otras ciudades principales, en Constantinopla, decía, como otras ciudades principales, se comienza el proceso de la conformación de la ciudad medieval, en el sentido de ciudades presididas en su paisaje construido, en su paisaje significativo, en su carga semiótica por la señal de la presencia de las iglesias y de los elementos de referencia cristianas. Hay una fuerte cristianización. Él construyó grandiosos edificios que incluían constantes alusiones al emperador y su familia. Lo hizo, por cierto, siguiendo una pauta que también se ve muy bien en su famosísimo Arco de Roma, que es apropiándose
robando materiales y piezas, esculturas, relieves, etcétera, de edificios anteriores, ¿no? El Arco de Constantino de Roma, ya saben ustedes que es un verdadero museo de arqueología, porque él reúne aquí tondos de época de Adriano, relieves de Adriano y de Marco Aurelio que están por aquí arriba, los grandes relieves de época de Trajano que estaban en el foro. Él prácticamente destroza buena parte de los foros imperiales para hacer su propio arco de triunfo. Es una manera por una parte, tiene un doble sentido, de apropiarse de la tradición anterior materializada en las obras artísticas que le daban sentido y forma, y a su vez, aprovecharlas, porque tampoco tenía la cantidad de talleres que necesitaba para sus complejos proyectos ciudadanos de entonces. Como decía, en Bizancio, la nueva Constantinopla, hace una ciudad que será pues, casi 4 veces más grande que la originariamente romana. La muralla de Constantino llegaba, por donde está aquí señalado, como ven, una superficie enorme. Se consolida este eje principal, que es lo que se llamaba la Mese, y que es en realidad la gran calle, la gran arteria, que hoy con diferentes nombres sirve también de columna vertebral de la urbanística de la ciudad actual de Estambul. Y él construye muchas cosas, entre ellas un foro de Constantino, un foro circular, siguiendo modelos también orientales, como los de Gerasa, en este punto, a la puerta de la antigua puerta de la muralla romana, que lo podemos reconstruir así, hecho con la grandiosidad que era esperable entonces, con una columna en el centro, de la que luego hablaré, un senado con esta estructura peculiar que se pone de moda en estas épocas ya del Bajo Imperio, ¿no? Con este arco central entre doble pareado de columnas, y al fondo un espacio que sin duda imita el Panteón de Roma. Y luego montones de esculturas. Y entre las esculturas que pueblan esa plaza, él puso tanto esculturas, vamos a llamarlas paganas, como cristianas. Allí se podían encontrar los paseantes por la plaza del Foro de Constantino, pues a la diosa Atenea o a la diosa Tetis, o a Daniel entre los leones, o a los, representantes del culto cristiano. El buen pastor estaba ya también presente. Él quiere, dar la muestra de que él está asociado al mundo del cristianismo. En la inauguración que se hace en el año 330 de la ciudad, hubo procesiones y fiestas paganas, pero también cánticos cristianos. Era un signo, por una parte, de tolerancia, en una época todavía de paso, de transición entre lo que podemos llamar mundo pagano, mundo cristiano, pero también de nuevas fronteras a las que él se quería abrir, porque él se quería identificar con el nuevo Dios, me refiero con el nuevo Dios triunfante, que era Cristo, ¿no? Él hace esta columna en el centro, que era una gran columna de pórfido, traída también de Oriente, coloca en la parte alta de la columna una estatua robada también de bronce del dios Apolo, a la que le quita la cabeza, como había hecho con los relieves que están en el Arco de Constantino, y pone su cabeza. Y de modo que él se presenta como un dios sol, como también ya saben que el Cristo se asocia con la luminaria a la idea de un Cristo solar, de un Cristo luminoso, asociado a la luz. De eso podíamos hablar largo y tendido de muchas maneras. Pero, ya, insisto, con la bola del mundo en la mano y con una lanza en la otra. Esta columna se conserva todavía muy mal parada, llaman la columna quemada, un incendio en el siglo XVIII que afectó incluso al Gran Bazar, obligó a ponerle unos cinchos de hierro para mantenerla así, pero se conserva todavía en el sitio que ocupó en la antigüedad, en la calle, la Yeniselir Kadesi, que se ve aquí, ahí al fondo se ve una mezquita, ahí al lado está la propia Universidad Antigua. Y es la columna que el autor de la Tábula Peutingeriana coloca junto a la imagen alegórica de la ciudad para simbolizar que era el elemento de referencia principal de la ciudad de Constantino. Seguramente esta es la columna con el dios Apolo, en este caso Constantino Cristo, con el lobo. Y lo curioso es que se decía que en el pie, en la base de la columna, se habían enterrado como reliquias o talismanes el primitivo Palladium de Roma, pero también varias reliquias de santos y las cruces de los ladrones que murieron con Jesús, con Cristo. También dicen, en el globo de la estatua, se habían incluido fragmentos de la cruz de Cristo.
O sea, esto se hablaba, no sabemos, seguramente que no era verdad, como no son verdad ninguna de las reliquias, o casi ninguna de las reliquias que digamos, se creen como procedentes de la cruz o lo que fuere, ¿no? En cualquier caso, había un afán por mostrarse como un nuevo Dios de una nueva ciudad que representaba un nuevo mundo, un nuevo imperio. Construyó un gran palacio en la zona que ya vimos antes. Hablaremos más tarde del palacio en la zona principal antigua, pero en la cristianización de la topografía, que fue muy importante, él empezó el proyecto de una iglesia de la Santa Sofía. Ya verán ustedes que siempre diré, si me acuerdo, la Santa Sofía, no Santa Sofía, porque parece que es una santa, que Santa Sofía es la sagrada sabiduría de Dios, de Cristo, lo que se venera en la Santa Sofía, no es una santa de nombre Sofía, distinto. Pues bien, construye, como digo, muchas cosas, pero sobre todo, él construye, aparte de la iglesia de la Santa Sofía, que empieza, el proyecto, pero no lo termina él ni mucho menos, una iglesia en una zona marginal, la iglesia de los Santos Apóstoles, que se ha destruido, no se conserva. Pero hay muchas referencias a ella y se sabe, incluso podemos ver una cierta recomposición de cuál debió ser su aspecto en época más avanzada de la de Constantino, se sabe que ahí la convirtió en una verdadera iglesia martirial o una iglesia como mausoleo imperial, porque en el ábside, que sería aquí en la iglesia, colocó los cenotafios de los 12 apóstoles en uno y otro lado del ábside, con reliquias de los propios santos apóstoles, y en el centro, delante del altar o junto al pie del altar, su propia tumba, estaba su tumba o iba a estar su tumba, para enterrarse en medio de ellos, o bien como un 13º apóstol, o tal vez como Cristo entre los apóstoles, en este afán, porque esto queda en la ambigüedad de la política constantiniana de asociarse a la figura y a la imagen de Cristo, como un nuevo Cristo en la tierra. Él hizo muchas cosas de este tipo. En el palacio que él empezó a construir, colocó en la puerta una imagen de él como Dios, aplastando a unas serpientes, como si fuera Cristo que aplasta el mal. Él está llenando Constantinopla de signos iconográficos de su significado. Quizás sea del propio Constantino uno de los sarcófagos de Pórfido, esta foto tomada hace poco en el Museo de Estambul, de Constantinopla, el Museo Arqueológico, este gran sarcófago de Pórfido, que era, según la tradición también oriental, sobre todo egipcia, igual que hará Napoleón luego en los Inválidos, enterrarse en un sarcófago de Pórfido a la manera de los grandes emperadores orientales. Quizás sea este, no se sabe. Y por supuesto, con un signo de Cristo, ¿no? Con el crismón, con la ro y la ji, símbolo de Cristos. Ahí está, protegido por Cristo, el nuevo Cristo, ¿no? El nuevo Jesús. En cualquier caso, la ciudad adquiría una fisonomía definitiva del aspecto que vamos a tener ya conocer siempre en la antigüedad. La muralla tan grande como dijimos antes, él hace el foro de Constantino, luego construye otro foro, aquí esto está mal porque a veces no se equivocan, construye muy cerca otra plaza dedicado al Filadelfión, a sus hijos. Bueno, él, digamos, está llenando de edificios significativos la ciudad de Constantinopla, cuya descripción en detalle va a ser imposible que podamos abordar, por supuesto, en nuestra charla. Él hace también, como veremos, la primera Santa Sofía, y la ciudad va teniendo el aspecto que ustedes pueden ver en esta bonita reconstrucción, en la que se ve en la zona del palacio, que luego veremos, este eje que decía antes, este es el foro de Constantino, y el Filadelfión, la plaza que les he comentado. Luego habrá aquí un foro de Arcadio. Esta sería la muralla definitiva de la que luego les hablaré. La muralla más antigua venía por aquí, la de Constantino. Los sucesores de Constantino siguieron tratando de, digamos, hermosear, monumentalizar la ciudad de Constantinopla. Teodosio I, que gobernó entre el 379 y el 395, hizo nada menos que conferirle a Constantinopla el rango de capital permanente definitiva del imperio, por encima incluso de Roma. Él realizó un nuevo foro, de nuevo siguiendo las pautas de los foros
tradicionales o imperiales, ¿no? Con unos grandes porticados, gran uso de arcos, una columna historiada siguiendo los modelos de las columnas también romanas, de Trajano, de Marco Aurelio, etc. Coloca además unas hermosísimas puertas que se ven en este lado, que se pueden reconstruir con bastante facilidad así, unas puertas monumentales con estos apoyos de grandes columnas y un gran arco central. Es un poco como la puerta de Alcalá, como verán ustedes, o muy parecido. Y lo curioso es que uno, paseando por las cercanías de esta arteria principal, de la zona que les he dicho antes, donde estaba la columna de Constantino, uno se encuentra todavía en el suelo restos, no abandonados, pero sí a la espera de que algún día se los lleve al lugar mejor, de lo que había sido el gran portal, con estas típicas columnas, con un fuste decorado de manera muy peculiar, con lo que llaman por el estilo de pavos reales o de gotas, ¿no? Este estilo. Veremos que luego se reutilizan en otros lugares, porque ya esto estaba arruinado en época de Justiniano, etcétera, etcétera. Arcadio hace un nuevo foro, lo veíamos. Bueno, esto todo detalle de una de las columnas, perdón, de los capiteles caídos en el lugar de este sitio. Como les decía antes, Arcadio hace otro foro en este lugar. Teodosio II, importantísimo gobernante para el caso de Constantinopla, 408-450, construyó las murallas que serían definitivas para la ciudad. Vamos a verlas muy rápidamente. Unas murallas espléndidas de las que quedan muchísimos restos. Todavía sorprende cuando uno va a Estambul ver la gran cantidad de restos de la vieja muralla que se conservan en la ciudad, ¿no? Esto, por ejemplo, es una foto con retoques de algunos de los restos de la muralla, que tendría originariamente este aspecto, con varios muros que la conforman, las torres del fondo, este típico y característico sistema de alternancia de sillarejo con ladrillo, que es muy característico de los tiempos del Bajo Imperio, como se ve en esta imagen muy bonita. La ciudad tenía una muralla que también le servía poco menos que de dique. Pasa en muchas ciudades fluviales o marítimas. La propia Sevilla, la misma muralla, le servía en la Edad Media poco menos que de dique para frenar el paso de las aguas. Están completamente pegadas y subraya además el carácter portuario de la ciudad, su vocación, estar volcada al mar, ¿no? Puertas monumentales que podemos reconstruir con la ayuda de otros monumentos. Esta de abajo sería la Puerta Áurea, que empezaba desde fuera el camino, que era un camino triunfal que recorrían los emperadores del Bajo Imperio, vamos, los que llegaban a la ciudad, y allí lucían los trofeos de sus victorias, ¿no? La muralla se cuidaba mucho porque era la primera imagen de la ciudad, ¿no? Todavía la imagen que tenían y que nos transmiten los eruditos y interesados por la ciudad de Constantinopla en la Edad Media, en la Edad Moderna, siempre subrayan el rango de una ciudad que sobre todo lo muestra a las claras la ingente fortaleza que lo rodea, ¿no? Que es, ya digo, un símbolo de fuerza, un símbolo de poder, un afán de seguridad, pero también un elemento de prestigio, ¿no? Era la carta de presentación hacia el exterior de estas grandes ciudades. Como única y definitiva capital imperial, Constantinopla siguió siendo, vamos a volver a verla en general, una ciudad importantísima, centro de referencia para los pasos culturales y formativos del futuro. Un hito importante, lo estarán ustedes ya esperando, Justiniano el Grande, Justiniano I, gobierna entre 527 y 565. El gran Justiniano, que podemos mirar a los ojos a través de este hermoso cuadro musivario de San Vital de Rávena, un gran emperador que quiso hacer la renovatio imperii, es decir, la restauración del Imperio Romano, hasta el punto de que él consigue prácticamente rehacerlo. Es muy importante en la historia mediterránea que ahora, con capital en Constantinopla, el imperio se rehace casi entero. Uno ve esta marca en amarillo de lo que eran los territorios del imperio que podemos llamar bizantino o justinianeo.
Hay que decir que ellos nunca se llamaron a sí mismos bizantinos, me refiero, eso fue lo del Imperio Bizantino es un invento de la historiografía del 16, 17, que empezó a hablar pero ellos se llamaban romanos, eran el Imperio Romano y emperadores romanos, ¿no? Bueno, pues el Imperio Romano de la época de Justiniano prácticamente rehacía el antiguo imperio, incluida, por supuesto, Hispania, ¿no? Aquí la labor conquistadora de Belisario, el gran general protagonista de una de las grandes novelas de Gore Vidal, Belisario, el conde Belisario. En fin, digamos que ocuparon gran parte de Hispania, ¿no? En este caso el general Liberio se llamaba, el que le tocó ocuparse de la conquista de la parte de la península ibérica. Él hizo, Justiniano, una gran labor política y cultural que podemos evocar en su riqueza poniendo estos dos mosaicos, estos dos paneles que están representándolo a él y a su cortejo y a su mujer Teodora y el suyo doméstico en los mosaicos de San Vital de Ravenna, ¿no? En Italia. Hermosísimos mosaicos que permiten ver además un poco la riqueza, el lujo de la corte, en este caso justinianea. En Constantinopla, claro, es su gran obra, va a ser Santa Sofía, la Santa Sofía, la basílica, la catedral, lo que ustedes quieran, de la Santa Sofía. La iglesia había sido primero, este lugar, había sido una basílica distinta que la había comenzado Constantino en su proyecto, la terminó el sucesor, Constancio II, etc. Y era una basílica de planta, digamos, habitual de 3 naves, con ábside y un pórtico, un nártex grande en la parte anterior, que se ve ahí, aición, el atrio, una especie de gran atrio, con un baptisterio al lado, mausoleos, etc., de la cual se conservan restos a un nivel más bajo delante del pórtico de lo que hoy vemos de la iglesia de la Santa Sofía. Aquí se ven restos del porticado, con estos elementos arquitectónicos muy característicos de estas épocas todavía del siglo IV, etc., cuarto, quinto. Aquí un detalle de uno de los sofitos y de los elementos arquitectónicos de los arquitraves, pero esto será sustituido por la gran iglesia, después de que en época de Justiniano hubo una gran revolución, lo que se llama la confrontación de la Nicá, de la victoria que gritaban los partidarios de los azules y de los verdes en Constantinopla, se enfrentaron al propio Justiniano. Luego diré 2 palabras sobre ello, pero no mucho más. Destruyeron buena parte de la ciudad, entre ello la vieja iglesia, ya relativamente vieja, de la Santa Sofía, y Justiniano aprovechó para hacer una nueva, que es la maravilla que hoy vemos todavía prácticamente intacta, con bastantes daños, pero casi intacta, de Santa Sofía. Su imagen en volumen sería más o menos así. Claro está, no tiene los minaretes que se le añadieron cuando se la islamizó, se la integró al culto musulmán. Y lógicamente hablar de la Santa Sofía pues sería hablar horas, ¿no? Y no es el caso. Simplemente quiero que conmigo contemplen esta maravilla, que es perfecto en cuanto a nuevo esta idea que les decía como título general de la conferencia. Es de nuevo el símbolo del aprovechamiento y la llevada a su extremo de toda la tradición arquitectónica romana, que había experimentado esto de las estructuras abovedadas, arqueadas, de 1000 maneras. Todo el experimento es una de mis vocaciones, estudiar el proceso de la arquitectura romana, prodigioso, en cuanto a la creación de grandes espacios cubiertos de bóvedas, de cúpulas, de semicúpulas, etc. Esto se lleva a su culminación en la iglesia de la Santa Sofía. Era un poco como la última gran obra, se puede decir, de la arquitectura romana. Pero también está preludiando la gran arquitectura, digamos, de las catedrales medievales y modernas. Es un poco, está dándonos el modelo, y por supuesto de las mezquitas, que serán como centro básico la propia Constantinopla. Simplemente un ligerísimo paseo por estos espacios. Las fotos están pilladas con obra, de modo que se ven algunos andamios. En la gran cúpula estaba una imagen de Dios, de Jesús, de Cristo Pantocrator, que fue eliminada cuando se convirtió en mezquita, cuando la conquista de los turcos, a la que luego me referiré brevemente. Pero ya digo, un breve paseo. A mí me parece prodigioso este juego de arcos
superpuestos de columnas o de arquerías sobre columnas superpuestas, que es una maravilla en Santa Sofía, que está estudiada en monumentos romanos anteriores, pero aquí llegan a una especie de paroxismo en cuanto a su atrevimiento, a su calidad arquitectónicas, ¿no? El juego de bóvedas, de sus contrapesos, es una lección de arquitectura de las más grandes, junto con el Panteón de Roma, que hoy se pueden todavía contemplar como herencia del patrimonio de la antigüedad, al que hemos cuidado, como se decía también al final de tu charla, con gran interés. Aquí vemos el ábside del fondo, ahora con el mihrab de la mezquita, ¿no? El minbar, la gran cúpula central, que parece que flota en el aire. Había una leyenda que se decía que la habían construido para hacer la parte baja colgándola del cielo de una cadena que se remitía al firmamento, ¿no? A mí me gustan particularmente los capiteles, por eso les he traído uno de ellos, ¿no? Hay una teoría hermosísima de capiteles en las que, por cierto, se reproduce para estar siempre presente los anagramas de Justiniano, como en este caso, o de Teodora, de su mujer, que estos son letras nexadas, ¿no? Aunque sea difícil de leer, pero ahí pone Justinianus, ¿no? Él pone emperador en esas letras. Pero me gusta que se fijen, por ejemplo, en el estilo lineal, casi de caligrafía, de brocado, que es distinto, es una versión del corintio romano, pero allí es más orgánico, aquí preparando lo que va a ser también una técnica que será muy fluida y muy aprovechada en los tiempos medievales y modernos, este tipo de capiteles. A mi buen amigo, el profesor Helmut Schlum, que fue uno de los grandes estudiosos del arte asturiano en España, del arte visigodo, le gustaba mucho pensar en la influencia que él llamaba bizantina, como no se podía llamar de otra manera, en capiteles de este tipo que existen en España, precisamente por la presencia, vamos a llamarla también bizantina. Bueno, no quiero alargarme, simplemente que gocen conmigo de la visión de estos maravillosos espacios construidos, los mosaicos, muchos de ellos eliminados cuando se convirtió en mezquita, pero bastantes de ellos afortunadamente conservados con este hermoso colorido del dorado, y luego la presencia como esta de Esis, en este caso uno de los más hermosos mosaicos del mundo justinianeo y posterior que se conservan. También nuestro amigo Justiniano se ocupó de construir en el palacio, en el Augusteum, que es uno de los espacios principales del ambiente palacial. Él colocó una columna suya, que es esta que se ve aquí, siguiendo esta tradición de gusto por las columnas, que vemos reconstruida en el lado derecho con una estatua ecuestre que lo representaba a él como presidiendo el palacio y este ambiente del palacio en su conjunto. Pero esta ocupación con el que se llama el espacio del Augusteum me insta a que nos ocupemos para darle un vistazo de uno de los conjuntos, claro, más sobresalientes de la ciudad de Constantinopla, que es el ambiente palaciego, digamos, el ambiente de política más alto, de acción política más alto, que es la residencia imperial y todos los edificios, que es también una maravilla, aunque se conoce bastante poco de ella, por desgracia. Ocupa, como les dije antes, este extremo de la ciudad de Constantinopla. Se conocen de él algunos restos. Podemos ver más o menos la planta sugerida de lo que se conoce mejor a través de estos detalles, como el hipódromo. Este es el espacio donde estaban gran cantidad de los edificios principales. Aquí está la iglesia de Santa Sofía, que también presidía una parte principal de su plaza fundamental de inicio, que es el Augusteum, este que se ve aquí, ¿no? Al fondo del cual estaba un espacio destinado a un edificio para el Senado, y luego aquí estaban los baños de Segusipos, que ocupaban más o menos el lugar del antiguo ágora, del antiguo foro donde se puso esa estatua del Zeusipos que antes le dije, etc. Ya digo, también esto nos obligaría a un tratamiento muy largo. En realidad, lo del Palacio de Constantinopla no es tampoco una novedad en Constantinopla. En Roma había una larga tradición ya de grandes espacios palaciegos, de ambientes, de una escenografía política que hoy no podemos ni imaginar, algo sorprendente, como representa, por ejemplo, la famosa Villa Adriana de Tívoli. Adriano, estamos hablando del gran emperador del siglo II, Adriano se construye cerca de Roma, en Tívoli, una enorme
lo llaman la Villa Adriana. No es una villa en realidad, es una estructura, vamos a llamarla palacial, con montones de edificios que incluyen una especie de hipódromo aquí, pero termas, grandes palacios, edificios de representación, para que el emperador apareciera representado como dios de diferentes tipos, en escenas complejísimas que lo ofrecen como cosmócrator, toda una teoría complejísima de la ritualidad política extraordinaria en el caso de Roma en su conjunto y que, de nuevo, en el caso de Constantinopla, se lleva casi a su paroxismo, ¿no? a su extremo, ¿no? De nuevo, sin que pretender describirlo completo, insisto, porque sería muy largo, aquí se ve de nuevo Santa Sofía, el hipódromo, del que luego hablaremos brevemente, esta plaza del Augusteum, aquí tienen debajo indicado los edificios principales. Este es un edificio del que luego hablaré un poquito, muy importante, señalado con el número 5, que es el Palacio de la Magnaura, la Magna Aura, la brisa magna, se supone que es la inspiración del propio emperador o cosa parecida. Espacios de representación residencial, esto que sería una especie de gran salón del... esto es un salón del trono grande, esto otro que se hizo más tarde, aquí un gran triclinio, toda una teoría de grandes edificios, realmente cuya planta es muy inventada, muy sugerida a través de lo que se conoce de otros palacios y de pequeños indicios, porque todo esto quedó abandonado y arrasado, y luego los turcos, cuando la conquista de la ciudad, también lo abandonan, lo dejan arrasado, y ahí se construirán otros edificios muy importantes, entre ellos la Mezquita Azul, como también luego veremos un momento. En volumen, más o menos daría idea esto, ¿no? Una especie de espacio complejísimo de estructuras, de nuevo con una gran alarde tanto de lujo como técnico, ¿no? De grandes bóvedas y cúpulas y toda esta teoría que también vemos como un lucimiento extraordinario en el caso de la Villa Adriana de Tívoli. Quiero subrayar que en estos lugares, por mostrarle algunos espacios, por ejemplo, esta es la puerta de ingreso a la zona, digamos, más palaciega desde el Augusteum, es lo que se llama la puerta de bronce o chalqué, en la que, por cierto, en el siglo X se colocó encima una pequeña basílica, una pequeña ermita, ¿no? De esta rara construcción que se adosa aquí arriba, que se hace en época posterior, ¿no? Lo mismo que esta hermosísima puerta que corresponde al palacio más residencial, lo que se llama el Palacio de Dafne. Como digo, aquí se desarrollaría una ritualidad oficial que, insisto, es muy difícil de captarla por la complejidad y la riqueza con que se hacía. Esto, por ejemplo, es una recreación de la plaza de la principal, esta del Augusteum. Aquí estaría el emperador de espalda presidiendo un acto, y ahí se ve una cantidad enorme de gente en espacios como pabellones con grandes cortinajes. La gente, digamos, hay que pensar que la gente en el mundo antiguo, en Roma y en la Roma moderna de Constantinopla, asistía continuamente a actos, vamos a llamarlo de la liturgia oficial, que era complejísima. Tanto es un poco esa misma idea que contemplamos de esa especie de ceremonia, de aparato ceremonial que vemos en el famoso disco de Teodosio, donde está el emperador Teodosio, no vamos a discutir qué Teodosio, con sus hijos seguramente, la guardia imperial, con un personaje que recibe el codicilum, que está aquí a pequeño tamaño, esto es muy importante, en medio de elementos simbólicos, ¿no? Esta especie de... y por supuesto el emperador como una divinidad, con el halo, que lo asocia también a los seres divinos, ¿no? Decía que es tan importante esa ritualidad que se llegó a fijar, por ejemplo, el emperador Constantino VII por Filogéneta redactó o mandó redactar un libro de ceremonias donde cuidadosamente se condensaba toda la compleja ritualidad de palacio. En la introducción al libro comenta que el ceremonial eran acciones simbólicas que proyectaban las ideas de orden, respeto y dignidad, ayudaban a reforzar el papel del gobernante a reproducir la armonía y el movimiento dados al universo por el Creador. El imperio era un reflejo del orden cósmico, del orden divino. Se cuenta que el diplomático y obispo Luitprando fue recibido en el año 949 por Constantino VII y cuenta el ritual y el marco de la recepción. Me voy a permitir leerles un pequeño párrafo.
espero que no dure mucho, dice: hay en Constantinopla, próximo al palacio, un edificio de extraordinario tamaño y belleza que los griegos llamaban Magna Aura, el que antes les señalé, esto es, la fuerte brisa. En atención a algunos enviados españoles que habían llegado recientemente, así como de mí y de Liutefredo, Constantino dio órdenes de que este edificio debía ser adornado de manera siguiente. Enfrente del trono del emperador se colocó un árbol de bronce dorado, sus ramas llenas de pájaros igualmente de bronce dorado, y estos emitían cantos apropiados a sus diferentes especies. El trono estaba hecho de tan diestra manera que en un momento estaba abajo en el suelo, mientras que en otro, por un artilugio, se alzaba más alto y estaba arriba en el aire. Este trono era de inmenso tamaño y estaba como guardado por leones hechos de bronce o de madera dorada que golpeaban el suelo con sus colas y rugían con las fauces abiertas y las lenguas temblorosas. Hay que imaginarse el espectáculo de estas recepciones llenas de artilugios. Yo estoy estudiando cómo en algunas vilas romanas, por ejemplo una que estudiamos aquí muy cerca de Madrid, en Carranque, en Toledo, donde hay instalaciones que yo creo que son la instalación de artilugios destinados a poner cosas como las que se ponen en los relojes muy abundantes de esto en Alemania, ¿no? De relojes que tienen movimientos de astros, de esferas. En Venecia también se ven. Bueno, aquí están también el reloj de este lugar del palacio de cerca del Hotel Palace, donde aparecen también personajes. Estos artilugios en Roma eran abundantísimos. En definitiva, el emperador con estas cosas, estas ceremonias, se presentaba como un dios sobre la tierra. Impresiona, y no puedo dejar de decirlo por otra parte, ya abandono esta parte, la famosa cisterna, que estaba también en un lugar muy cercano del palacio, lo que llaman la cisterna basílica, que es una enorme cisterna, como si fuera una basílica, porque está llena con seguro que ustedes la conocen bien, donde se aprovechan muchas columnas antiguas, hechas también por Justiniano para alimentar de agua a todo el palacio. Había montones de fuentes. Las fuentes eran muy importantes en todo el ritual también palaciego, porque se asocian a la fertilidad. Digamos, los emperadores son también como númenes que se asocian al crecimiento de plantas. Hay muchos jardines, árboles reales en todo este mundo del ceremonial que les he dicho. A mí les confieso que me sobrecogió la contemplación de este lugar de la basílica, la llamada cisterna basílica, hoy día convertida en un espacio libre de las aguas, salvo una pequeña parte inferior, donde, por ejemplo, se aprovechaban columnas como esta, que procede del pórtico del foro de Teodosio, como vimos antes, con estos característicos detalles, ¿no? Y también detalles de algunas de las claves con la imagen de la Gorgona que estaban también en esa gran estructura porticada de época de Teodosio. Junto al palacio, no quería la cisterna estaba por esta zona de aquí, en este sector. Muy importante era el propio hipódromo, uno de los edificios del que quedan más huellas en la actualidad en Constantinopla, en Bizancio o en Estambul, por decirlo así. Muy rápidamente, este es un lugar no para correr caballos solo, que también, pero era el lugar donde el emperador se reunía con su pueblo. Y lo principal era la pompa quirquense, es decir, no un desfile de enanos y cabezudos o de payasos, sino que era una procesión en la que antes de cualquier tipo de juego aparecían carrozas o como si fueran la cabalgata de los Reyes Magos, que hubo aquí en Madrid no hace nada, con imágenes del emperador, de símbolos imperiales, del imperio, de los dioses protectores, del propio emperador y de su familia. Era todo un ceremonial, es como si la gente estuviera continuamente. Esto es un procesionario, se puede decir, aparte de un hipódromo. Aquí importa mucho la pompa. Y, por supuesto, bueno, no voy a contarles con detalle, algo que también existía en Roma. En Roma, aunque sea un poco borroso, el Palacio Imperial del Palatino también se asomaba al propio Circo Máximo de Roma, que servía también de zona de las escenificaciones oficiales, ¿no? Aquí lo vemos mejor, también esto es el Palatino, aquí está la zona del balconado enorme, de la balconada enorme, por el que el emperador se asomaba al propio Circo Máximo. En Constantinopla era de este porte, enorme hipódromo, de una
de una gran calidad arquitectónica, se conservan algunos restos que permiten esta reconstrucción o estas reconstrucciones. Esto da una imagen de dónde se colocaría el emperador para ver los espectáculos políticos y de carreras de verdad. Y de él se conserva uno de los testimonios más importantes de la vieja Constantinopla, que es el obelisco de Teodosio. Fue traído en parte por Juliano, me refiero a la parte de egipcia. Esto también lo había hecho Roma, se había hecho para el Circo Máximo de Roma. Ahora también se trae un obelisco, es una forma de integrar un poco el mundo por cierto, es un elemento consagrado a los dioses solares, el dios Sol siempre está presente en este mundo, y ya saben que en el obelisco se cuenta el tipo de ceremonial que presidía el propio emperador. En escenas que se cuadruplican en la base del obelisco, aparece el emperador en una especie de baldaquino con sus familiares y personajes próximos, los dirigentes también cercanos con su guardia, y la gente o participantes de cortejos con músicas, en definitiva, una ceremonia representada con un tipo de arte también tardío, en este caso teodosiano, que está preludiando el arte más simbólico que naturalista y realista de la antigüedad, el que va a ser propio de los tiempos medievales, del románico, etc. También había en este lugar, se trajo desde Grecia, desde Quíos, una columna con fuste de serpientes enlazadas o, digamos, unidas, que terminan arriba en un trípode de oro, del cual se conserva la parte de abajo. También se colocó una cuadriga del dios, seguramente de Helios, con unos caballos de bronce que en la época de las cruzadas fue llevado a Venecia, donde están ahora, en San Marcos. Se han guardado, esta es una foto tomada en el Museo Interior de San Marcos de Venecia. Que, por cierto, pongo San Marcos, donde están estos caballos procedentes de Constantinopla, porque en su relumbrante cubrición de mosaico dorado podemos ver lo que había sido también la Santa Sofía, que ha sido en buena parte quitados los mosaicos por su conversión en mezquita. Escribía Cortés Arrese, que ha tratado mucho este tema de la relación con Constantinopla, cómo el obelisco y la columna serpentina son símbolos de Constantinopla como continuidad de todas las civilizaciones mediterráneas vistas en el obelisco y griega clásica en la columna serpentina, tal como se ve en este grabado. Era, en fin, Constantinopla una ciudad romana muy a oriente y muy orientalizada, una nea-Roma cristiana. Recuérdese, por otra parte, que el cristianismo es una religión oriental y semítica. Y para coronación de ese proceso histórico y cultural, de esa realidad, de esta unión de lo oriental y de lo occidental, fue conquistada, como bien se sabe, por los turcos y convertida en la capital del Imperio Otomano. El 29 de mayo de 1453 entró en Constantinopla el sultán Mehmed II, en su caballo blanco, se dice, atravesó la ciudad, se dirigió a Santa Sofía, penetró en el templo y ordenó a uno de los ulemas que subiera al púlpito. Este es el púlpito que se puso luego, el minbar. Allí proclamó que no había más Dios que Alá y se dio lugar a esta, digamos, islamización o conversión en mezquita de la gran basílica de la Santa Sofía. Los signos de su afición al mundo musulmán, con el mihrab que está detrás no visible. Esta es la escalera que sube a donde el dirigente de la oración, el ulema, se subía para orientar y hablar a los fieles. Lógicamente, la ciudad cambiaría sensiblemente con la conquista turca, con la conquista otomana. Los cambios en el paisaje fueron enormes. Empezó a llenarse la ciudad de mezquitas. Sin embargo, la realización de esas mezquitas significó también un triunfo de los modelos cristianos anteriores, porque las mezquitas, como se ve en la mezquita azul que estamos viendo aquí, siguieron exactamente el modelo de la iglesia de la Santa Sofía. Santa Sofía se islamiza, pero las mezquitas de Constantinopla se cristianizan. Estamos de nuevo ante estas fusiones que me ocupan. Se llamará Constantinopla hasta 1930, en que se decidió llamarla Estambul, del griego Eistin Poli o Poli, dicho ya en griego moderno, en la ciudad, a la ciudad, en referencia a que los griegos la llamaban justamente la ciudad.
Ocurrió el cambio cuando Atatürk estableció la República y trasladó la capital a Ankara en el año 1923 y años después, en 1930, se dio oficialmente a la ciudad el nombre de Estambul que ahora tiene. Y muchas gracias por su atención.